Buenas tardes a todos y muchas gracias por estar acompañándonos en esta tarde tan especial para nosotros. En este momento quiero dar la bienvenida a nuestros compañeros de Murcia. Nos han dicho que habían venido unos compañeros de Tarragona, que no sé si han llegado... Sí, por ahí veo un par de manitas que se levantan. Personalmente, hoy ha sido un día bastante extraño, ya que es una inmensa alegría poder presentarles a los dos culpables de que yo hoy esté aquí. Han pasado muchas cosas desde aquel enero de 2014. Vivimos unas elecciones europeas, municipales, generales, otras generales, y el rompimiento de nuestro país gracias a la dejadez de los actuales gobernantes. También es un día muy especial para el conjunto de la familia de Vox, a la que me enorgullece pertenecer. En unos días será el primer aniversario de los comités ejecutivos provinciales, y qué mejor satisfacción que poder celebrarlo con todos vosotros. Ha sido un año en el que en algún momento nos hemos equivocado, y desde aquí os pido disculpas. Un año en el que las personas habéis confiado en nosotros, nos habéis apoyado y ayudado trabajando desinteresadamente. Os doy las gracias a todos, a mi equipo a los coordinadores de los municipios que ya estáis trabajando como tales y a los que en estos momentos están dando ese primer paso hacia adelante. También a los vicesecretarios, porque con todos vosotros se está consolidando Vox en la provincia de Alicante. No me puedo olvidar de mi CEP. Empezamos siendo 6 personas, pero por motivos personales y profesionales, en estos momentos somos 4. Gracias, Borja. Muchas gracias, Ricardo, porque tú has sido el promotor inicial de este proyecto en Alicante. Gracias, Miguel, Pepe, Carmen, por vuestro trabajo, dedicación, compromiso y paciencia. Y ahora vamos a pasar a lo que nos ha reunido hoy aquí, la conferencia El futuro de España, impartida por Santiago Abascal y José Antonio Ortega Lara. ¿Qué os puedo decir de este par de titanes que no sepáis ya? Son el espejo donde todos nos queremos reflejar. Son 2 hombres comprometidos, incansables, trabajadores, firmes, decididos y valientes. Sobre todo, muy valientes, porque defienden su patria, porque no dicen lo políticamente correcto, porque hoy en España solo se habla de etiquetas y complejos. Por eso, tanto Santiago como José Antonio nos van a explicar esta tarde cómo puede ser el futuro de España. Por favor, José Antonio. Muy buenas tardes a todos, se oye bien, ¿verdad? Gracias por estar aquí, porque en esta maravillosa tarde quizás apetecía tanto más salir a pasear, pero se nota que a ustedes les preocupa, como a nosotros, España, sus problemas, y también les interesa un poco las propuestas de Vox. Entonces, vamos un poco a ello, ¿no? Miren, hace 36 años... yo vivía en esta tierra, me tocó pasar aquí parte de mi servicio militar. Yo hice el campamento en un barrio de Alicante que se llama Rabasa, ustedes seguramente lo conocen. Y de ahí me destinaron a una bella localidad, también alicantina, Alcoy. Cerraron el cuartel y luego nos mandaron a Valencia. Y dirán, ¿y qué nos cuenta este hombre de sus aventuras de la puñetera mili, no? Pero lo que quiero hacerles ver es que fue allí donde a nosotros, soldaditos de reemplazo, nos tocó vivir el primer gran golpe de Estado contra la democracia, que fue el 23F del año 81. Recordarán que aquel golpe de Estado llevado a cabo por militares no llegó a consumarse, fue en grado de tentativa, y sin embargo fueron sometidos a unas severísimas condenas los autores del mismo. Pues 36 años después asistimos a otro golpe de Estado, este también
llevado a cabo por servidores públicos, por políticos, y además consumado, preparado con alevosía y nocturnidad durante muchos años. Y encima nos dicen que están en la cárcel por sus ideas. Afortunadamente vivimos en España, y en España las ideas no son punibles. Ni siquiera la ideación de un delito es punible. Lo que sí se castiga es la ejecución de ese delito, lo que los juristas llaman el iter criminis. Por tanto, se castiga la proposición para delinquir, se castiga también la inducción, se castiga al autor, al cooperador necesario, al cómplice, y se castiga el delito en las tres fases o en los tres grados de ejecución: en la tentativa, en la frustración y en la consumación. Por tanto, que no nos engañen. Si están en la cárcel es porque la justicia ha visto en ellos que han cometido serios delitos: malversación, desobediencia, sedición, etcétera, etcétera. Y ¿recibirán el mismo castigo o un castigo similar al que recibieron en su día los militares del 23F? Pues vamos a ver si nos guiamos un poco por los indicios. De entrada, nadie ha presentado acusación contra todos aquellos alcaldes que cedieron sus locales para la celebración del referéndum. Por cierto, muy ufanos ellos, posteriormente se presentaron con sus varitas de mando agitándolas en la escalinata del Palacio de la Generalitat, y después lo repitieron en Bruselas. Tampoco se ha presentado cargos contra los miembros del Parlamento, todos y cada uno de aquellos que votaron la declaración unilateral de independencia. La acusación ha ido dirigida única y exclusivamente contra el presidente, los consejeros y los miembros de la mesa, algunos de los cuales están huidos, otros están en prisión provisional, y ya veremos a ver lo que diga. ¿Realmente creen ustedes que recibirán una condena ejemplar? Yo tengo mis dudas. Es más, pienso si no estaremos ante una estrategia pactada, un acuerdo de bambalinas en este teatro de escándalos, de corrupción y de mentiras en los que se ha convertido la política española. Porque si enseguida salen a la cárcel, si todo esto se consuma, díganme ustedes, ¿qué viene después? ¿La concesión a Cataluña de una agencia tributaria propia? ¿La concesión a Cataluña de un régimen fiscal similar al del Concierto Vasco? ¿O el otorgamiento a Cataluña de personalidad jurídica propia en las relaciones internacionales? El fondo es lo verdaderamente preocupante. Y dirán ustedes, no les va a ser tan fácil explicarlo a la opinión pública. Pues no crean, no crean. Al pueblo, circo y telebasura. Y si algunos no están convencidos, les aplicamos unas cuantas píldoras adicionales de telediario. Eso sí, siempre en papel de regalo y como un producto edulcorante para que sea más metabolizable, más manejable. Porque ellos todo lo que hacen ahora y en el futuro lo hacen por nuestro... ¿Ahora? Sí, ahora. Les decía que todo lo que hacen lo hacen por nuestro bien, como si no fuéramos capaces de discernir nosotros mismos lo que nos conviene o no. Y es más, si los ciudadanos lo permitimos, harán cosas que triturarán incluso el alma española que todos llevamos dentro. Y eso sí que no lo podemos permitir. Y vamos un poco al contenido, al fondo del asunto. El artículo 155 no fue diseñado, o mejor dicho, fue diseñado para prevenir situaciones similares a la que ha ocurrido ahora, más que para combatir los efectos de la misma. Por eso debió aplicarse hace mucho tiempo. Ya teníamos un precedente, recordarán ustedes que en el año 1989, si no recuerdo mal, el gobierno de Felipe González amenazó al gobierno de Canarias con intervenirle y aplicar el artículo 155 si no aceptaba una normativa europea, que creo que era una normativa fiscal, una directiva fiscal. En aquel entonces el gobierno de Canarias dio marcha atrás. Por la misma razón, el 155 debiera haberse aplicado en Cataluña hace mucho tiempo. ¿Para qué? Para restablecer la legalidad vulnerada,
¿Cuántas han sido las leyes desobedecidas y las sentencias judiciales incumplidas? Innumerables. Para recobrar el funcionamiento ordenado de las instituciones en Cataluña. Debió aplicarse también para reafirmar la presencia del Estado español en Cataluña, que lleva 40 años ausente. Y debió aplicarse también para revertir la deriva sectaria y liberticida de las instituciones y ponerlas de nuevo al servicio de los ciudadanos y no del separatismo, que es lo que ha ocurrido. Para eso, el gobierno español debió asumir la dirección de esas instituciones durante 1 año, 2 años, 3 años, lo que fuera necesario, hasta que todo se normalizara. Porque ahí tenemos el papel que han venido jugando, juegan y seguirán jugando TV3, Cataluña Radio, la educación en el odio a los niños en las escuelas, los lemas como es España nos roba, etcétera, etcétera. Por eso, llegados a este punto, y una vez consumado el golpe, el cese de los responsables no es ya suficiente. Es necesario actuar sobre todas esas estructuras que se han ido edificando durante 40 años y que son el caldo de cultivo ideal para el separatismo. Es un error aplicar el 155 solo para celebrar unas elecciones a 2 meses vista. ¿Qué ocurrirá? Bueno, por decirles algo más, diría que a mí me apena que el Partido Popular y Ciudadanos se hayan unido a esta estrategia también, ¿no? ¿Qué ocurrirá si se repiten los resultados? ¿Qué ocurrirá si los separatistas vuelven a gobernar? ¿Qué hacemos? ¿Volvemos a aplicar el 155 más severamente? ¿Cómo lo explicamos a la Unión Europea y al mundo? Lo que está ocurriendo es una paulatina pérdida de credibilidad del gobierno de España. Y hemos de recordar que en el lodazal, en el juego sucio, siempre son los traúres y los tramposos los que ganan. Por eso, el gobierno y el Estado deben aplicar la ley. Pero no solo un poco la ley en toda su extensión. Solo la ley, pero toda la ley. Poner una venda sobre una herida ya infectada no va a curarla. Lo único que hace es que la infección vaya a más y en un momento dado ese miembro del cuerpo se gangrene. Llegados a ese punto ya no nos queda otra opción que retirar ese miembro gangrenado, que ya no sirve para nada y el resto del cuerpo queda mutilado para siempre. La solución no es esa. La solución es sajar, limpiar y desinfectar a fondo y después suturar la herida. Y me dirán ustedes, pero eso dejará cicatrices. Claro que sí, claro que dejará cicatrices. Pero las cicatrices son parte de nuestra vida, de nuestra existencia. Todos los que estamos en esta sala acumulamos cicatrices en el cuerpo y en el alma, individuales y colectivas. Lo más importante de esas cicatrices es que aprendamos a integrarlas en nuestra convivencia, en nuestra historia, que nos sirvan de enseñanza y también de antídoto para evitar que en el futuro se vuelvan a repetir situaciones como esta. De ahí la gran importancia de los principios y de la doctrina de Vox. Se suele decir que los 10 mandamientos de la doctrina cristiana se resumen en 2: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo sobre ti mismo. Pues yo diría que todo el ideario de Vox se puede resumir también en 2 postulados. El primero es el amor a España y el segundo el amor y la defensa y el respeto por los 3 valores y los 3 derechos fundamentales de la persona, que son la vida, la libertad y la propiedad. Todo esto nos obliga a hablar de la unidad de España y de ese modelo territorial consagrado en el título 8 de la Constitución, sobre las competencias del Estado. Ahora nos hablan mucho de que debemos seguir a una reforma constitucional,
No creo que sea el momento de ir a ella, pero si hubiera que ir, habría que ir en dirección contraria a la que nos supone, a la que nos muestra. Vox propone ir hacia una descentralización administrativa, pero no política. Todos sabemos que las competencias son del Estado, y el Estado las traspasa a las comunidades autónomas según el artículo 150 de la Constitución, el 150, a través de una ley orgánica. ¿Y cuáles son las leyes orgánicas? Las que define el artículo 81, aquellas que desarrollan los derechos y libertades de las personas, el régimen electoral general y las que aprueban los estatutos de autonomía. Por tanto, si se han cedido competencias a las comunidades autónomas por ley orgánica, por una ley orgánica se pueden recuperar sin necesidad de reforma constitucional. Aunque solo sea por aquello que dice el refrán español, ¿no?, de que en tiempos de tribulación es mejor no hacer mudanzas. ¿Cuáles serían algunas de esas competencias que debiera ejercer el Estado en exclusividad? La primera, educación, para evitar el uso perverso que de ella han hecho algunas comunidades autónomas. Porque el problema de Cataluña y el problema del País Vasco lo tenemos ahora también en Galicia, en Baleares y en la Comunidad Valenciana. Me dirán ustedes, no es como aquello, de acuerdo, con 10 años de retraso, pero vamos por el mismo camino. La sanidad es otra competencia que debe ejercer el Estado en exclusiva para garantizar que la asistencia sanitaria sea universal e igual para todos los ciudadanos con independencia del punto de la geografía nacional donde vivan. Justicia y defensa. ¿Realmente creen ustedes que necesitamos 17 tribunales superiores de justicia, con 17 fiscalías, con 17 gerencias de justicia, 17 defensores del pueblo? Nosotros en Vox somos partidarios de un solo Tribunal Supremo, del que debiera formar parte también el Tribunal Constitucional como una sala especial. ¿Para qué? Para evitar que se estén enmendando la plana permanentemente el uno al otro. Y deberían ser competencias exclusivas del Estado las relaciones exteriores. No es posible conceder a las comunidades autónomas que tengan consulados, que tengan embajadas en el extranjero. A lo más, a lo sumo, una oficina comercial, pero nada más que eso. Y también debe ser una competencia exclusiva del Estado la seguridad interior. Y aquí me refiero a un punto más, y es inclusive la dirección y la gestión de las denominadas policías forales y autonómicas. Hablo de la Ertzaintza, hablo de los Mossos d'Esquadra, hablo de la Policía Canaria y hablo de la Policía Foral alavesa. Ya sabemos lo que ha ocurrido con los Mossos d'Esquadra con el golpe de Estado. Y yo les voy a añadir dos más que ya no son de Vox, son de mi cosecha particular, pero que creo que también deben ser ejercidas exclusivamente por el Estado. Costas, puertos y aeropuertos. Hace poco en un informe de la CUP se decía que para poder consolidar las estructuras de la República Catalana era fundamental controlar los puertos y los aeropuertos. Pues con más motivo para que sea una competencia exclusiva del Estado. Y yo incluiría también otra. Las cuencas hidrográficas. Miren, allá por el año 2000 teníamos en ciernes un plan hidrológico nacional que luego quedó en nada. Seguramente que aquel plan hidrológico tendría muchos defectos, no voy a decir que no, pero tenía una gran virtud, y es que consideraba el agua como un recurso nacional y por tanto se atenderían las necesidades de las cuencas que fueran deficitarias. ¿Qué tenemos hoy? Nada. Cada uno en su pequeño reino de taifas hace lo que le parece oportuno, le niega el agua al otro y así entramos en una guerra sin cuartel. Y más en estos tiempos de sequía. Y como sé que ustedes me están esperando ansiosos a que Santi les hable, yo voy a terminar con unas sencillas reflexiones que siempre... Luego, bueno, le decía que voy a ir terminando porque Santi y yo siempre tenemos una máxima que nos enseñó un cura que dice que los sermones y los discursos deben ser como la minifalda, cortos, que enseñen mucho y que dejen un mensaje de esperanza, ¿no?
Miren, para terminar, en Vox siempre decimos lo mismo en todas partes. Hemos hecho un poco de la necesidad virtud. Decimos lo mismo aquí que en Pontevedra, en Olot o en Ayamonte. Eso nos ha hecho granjearnos muchos enemigos, pero también amigos, ¿eh? Nuestras propuestas buscan, en primer lugar, fortalecer la cohesión interna de España y también fortalecer la posición de España en la Unión Europea, que hemos perdido mucho peso, pero sin perder nuestra identidad nacional. Hagamos nuestro trabajo, con los pocos medios de que disponemos, pero hagámoslo. Orgullosos de defender la unidad de España, orgullosos de defenderla. Orgullosos de defender la vida, orgullosos de defender la libertad, la propiedad. Y dejando un poco de lado el hecho ese de que en muchos casos nos ningunean, nos obvian o incluso nos vilipendian. Hagamos lo que tengamos que hacer, sigamos nuestro camino. Si perseveramos en las propuestas de Vox, no les quepa ninguna duda de que estaremos cimentando el cambio que España necesita para el futuro y a la vez estaremos mejorando mucho las posibilidades de prosperidad de nuestros hijos y de nuestros nietos. Quienes no crean en lo que decimos, que sigan ignorándonos. Pero ustedes, si realmente conectan con nosotros y con nuestras inquietudes, por favor, ayúdennos a llevarlas adelante, a llevarlas a la realidad, porque España está en una encrucijada peligrosísima, en claro riesgo de escisión y de disolución. Y sus peores enemigos no están fuera, los tenemos aquí, imbricados en las instituciones del Estado. Un Estado que como organización política, jurídica y administrativa debía estar al servicio de los ciudadanos y de la nación, y no lo que ocurre ahora, que es la nación y los ciudadanos quienes estamos al servicio de un Estado hipertrofiado, elefantiásico, derrochador, ineficiente y sobre todo disgregador. En Vox no mentimos. Ese es nuestro reto y esperamos contar con la ayuda de ustedes para conseguirlo. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches. Yo antes de empezar a hablar quiero prometerles que no tengo absolutamente nada que ver con esa teoría de la minifalda que ha defendido José Antonio Ortega Lara, y les prometo que eso es únicamente cosa de José Antonio y de su amigo el cura, pero que yo desconocía hasta hoy esa teoría. Quería comenzar agradeciendo, como no puede ser de otra manera, a Ana María Cerdá, a nuestra presidenta en Vox Alicante y a todo su equipo el compromiso que tienen con la defensa de, no de Vox, no de unas siglas, sino de unos valores que son los que Vox pretende encarnar, y también de una enseña, la enseña de nuestra patria, que es la que Vox va a defender hasta las últimas consecuencias. Y es para mí un honor encontrarme hoy aquí con ellos, después de tantas veces, pero es sobre todo un honor hacerlo, y no quiero decirlo sin agradecer antes a Jaime, que nos ha recibido en la cantera con grandísima generosidad, lo cual para nosotros es también un gran honor, pero decía que es para mí un motivo de alegría poder venir hoy a Alicante y hacerlo en este ambiente, porque hemos estado desde la fundación de Vox viniendo sistemáticamente de vez en cuando a esta provincia y había 20, 30, 40, 50 personas. Hoy somos muchos más y yo quiero darles un mensaje de esperanza. Esto es lo que nos está pasando en toda España desde hace muchos meses. Ya llenamos todas las salas, es cada vez más la gente que tiene interés en lo que hace Vox, y ese interés lo estamos notando de todas las maneras. Incluso son cada vez más los medios de comunicación que nos llaman, nos preguntan y quieren saber qué es lo que estamos defendiendo. Y os animo con ello a que dejemos los lamentos de todos estos meses atrás, de todos estos años en los que no se nos escuchaba, no se nos oía, porque aunque piensen que en su entorno hay muchas personas que todavía no nos conocen, yo quiero asegurarles de que eso se va a terminar poco a poco, y creo que de una manera acelerada muy pronto, y a Vox le va a conocer toda España, pero que muy pronto.
antes de seguir hablando del éxito de esta convocatoria, he visto que, bueno, es algo habitual, ¿no?, que los intervinientes, cuando acuden a alguna ciudad, pues prácticamente se hagan pasar por miembros de esa ciudad, de esa provincia, de esa tierra. José Antonio intentaba hacerse pasar por alicantino de Rabasa y de Alcoy, y yo no voy a ser menos. Mi mujer es de San Vicente del Raspell, y aquí están mis suegros en primera fila. Insisto ante ellos que no tengo nada que ver en este asunto de la minifalda de José Antonio, y además me he tirado muchos veranos en esta tierra y durante estos últimos meses también, subiendo cada 2 por 3, no, todos los días al pico mismo y bajando y tratando de conocer esta tierra lo mejor posible. Así que de verdad para mí es un honor venir aquí, pero lo hago casi como uno más de vosotros. Es más, me caso en esta tierra con mi mujer dentro de muy poco, en el mes de mayo. Enhorabuena. Muchas gracias. Digo que me caso con mi mujer porque uno ya se puede casar con cualquiera, estas cosas hay que precisarlas. Bueno, dicho eso, quería insistir un poco más en la idea que se me queda al verles a todos ustedes. La última vez que viajamos José Antonio y yo juntos fue hace 3 semanas a Málaga, a un local en el que también solían venir 40, 50 personas y se desbordó con más de 400 personas. Nos está pasando en todos los lugares, en Asturias, en Madrid, hoy nos pasa en Alicante. Y no es casualidad, yo creo que José Antonio ya lo ha explicado muy bien. Cada vez más personas que nos conocen, que reconocen que Vox dice lo mismo en todas partes y que reconocen algo también que es muy importante, que a nosotros se nos entiende cuando hablamos. Cuando habla un representante de Vox, uno no se queda con dudas sobre qué es lo que ha dicho, qué habrá querido decir, qué es lo que está pensando. Somos transparentes, somos cristalinos, con todos los inconvenientes que eso conlleva, porque hay gente a la que no le gustamos y, bueno, la verdad es que estamos muy orgullosos de no gustar a los que no gustamos. Pero yo creo que eso tiene sus ventajas. Uno no puede contentar a todo el mundo. Nosotros estamos aquí para defender ideas, que pensamos que en muchos casos son ideas mayoritarias en la sociedad española y en otros casos son ideas quizá minoritarias, pero estamos para convencer a nuestros compatriotas de que esas son las ideas correctas. Pero cada vez son más las personas que, pensando como nosotros o no pensando como nosotros, reconocen esa coherencia, esa línea que hemos venido manteniendo durante mucho tiempo. Vox se ha convertido ya en uno de los partidos con más alcance en las redes sociales. Vox ha sido capaz de conseguir, a través de recaudaciones de fondos en las últimas semanas, un apoyo absolutamente inmediato y muy importante, un apoyo económico para pagar las fianzas en las querellas que habíamos presentado contra los golpistas en Cataluña. Son ahora todos los medios de comunicación que hasta ahora nos estaban vetando los que nos llaman para que les demos información sobre esos procesos. Algo está cambiando y ese cambio es irremediable, no tiene marcha atrás. Hemos venido aquí para quedarnos, hemos venido aquí para defender unas ideas y vamos a llegar a todos los rincones de España. Hablamos como si Vox tuviera mucho tiempo a veces, ¿no? Porque nos ponemos a contar batallitas, pero Vox es un niño. Vox como partido político, aunque para muchos es algo que pueda estar muy presente en vuestras vidas, habéis estado muy pendientes desde el mes de enero de 2014, cuando se funda este proyecto político, Vox en realidad es un niño, es un partido jovencísimo, es un partido que tiene todo por delante, es un niño robusto, con un futuro prometedor, y precisamente porque Vox es un partido auténtico. Vox no es un partido de aluvión, como otros que han surgido, al calor del oportunismo, como esos que surgen y que se apunta gente del PP, del PSOE, vienen de todos lados, porque en realidad, como no dicen nada claro, pues puede estar casi cualquiera. El problema es cuando tengan que empezar a votar y tengan que empezar a decidir. Hay muchos partidos de esos nuevos que han surgido precisamente al calor de la indiferencia, al calor del extremo centro, son los que enseguida etiquetan a los demás. Bueno, pues ellos son el extremo centro, son los tibios, son los que en realidad no se posicionan y no dicen nada claro y que se sitúan en todo ese consenso socialdemócrata en el que hoy se sitúan casi todos los partidos que están en el Congreso, salvo Podemos, que está en el consenso totalitario comunista y antiespañol. Y por cierto, y no iba a hablar de esto, pero no quiero dejar de decirlo, qué bien han reaccionado los españoles, que ahora ya no puede andar Pablo Iglesias y sus secuaces por ningún sitio de España sin que les apliquen el jarabe democrático que ellos han estado alentando contra todas las personas en España. Y nosotros no defendemos que el oponente político sea presionado, sea acosado,
sea hostigado. Lo que pasa es que aquí estamos ante algo más que un oponente político. Y eso lo han detectado los ciudadanos. Estamos ante un enemigo que se ha puesto del lado de los golpistas separatistas y que inmediatamente después del golpe de Estado convocó un cónclave en Zaragoza, en un pabellón gobernada esa ciudad por un podemita, y lo primero que hicieron fue arriar la bandera de Aragón, arriar la bandera de España para poder dar satisfacción a los podemitas. Y se encontraron con el honrado pueblo español dando la cara y diciéndoles lo que pensaba de ellos. Y enseguida dijeron que era un escrache de los neonazis, de la ultraderecha. Nada de nada. En absoluto, era la gente normal, eran familias, eran españoles de bien, como todos los que les están diciendo las cosas a la cara. Decía que nosotros no queremos que al oponente político se le hagan estas cosas, aunque estos son mucho más que un oponente político, pero es que además estos son los que han dicho que los escraches a la policía, que los escraches a otros políticos en sus domicilios particulares era algo lícito. Y le llamaban el jarabe democrático de los de abajo a los de arriba. Pues ahora está el jarabe democrático de los patriotas a los antiespañoles y a los traidores. No me quiero alargar mucho y lo voy a intentar. Yo quería hacer una breve reflexión sobre el momento en el que surge ese niño, en el que nace ese proyecto político que es el de Vox, hace 3 años, para tratar de responder fundamentalmente a lo que nosotros considerábamos que eran 4 grandes crisis. Una crisis económica que no ha sido resuelta, ni desde un punto de vista fiscal, ni desde un punto de vista de la deuda pública que no se está consiguiendo devolver, ni desde un punto de vista del sostenimiento del sistema de pensiones, que es insostenible con la actual pirámide poblacional y tal y como está concebido el sistema. Desde un punto de vista del gasto público de las autonomías, ese problema no ha estado resuelto. Desde un punto de vista del paro estructural y del sistema productivo español, que está ocasionando en gran medida por nuestra incorporación a la Unión Europea, con todos los debes que esto ha supuesto para el campo español, para la industria española y para la ganadería española, aunque también ha habido otras cosas positivas y nosotros no las hurtamos ni las negamos, pero la crisis económica no ha sido resuelta. Y sin embargo, yo estoy convencido que de la crisis económica tarde o temprano saldremos, sufriendo, padeciendo muchas personas, muchos de vosotros, muchas de vuestras familias, de vuestro entorno, pero es una crisis de la que se sale. Respondíamos también a una crisis institucional que había secuestrado la democracia del 78, convirtiéndola en una partidocracia donde los partidos lo decidían todo. Los partidos han condicionado a los jueces, han entrado absolutamente en todas las empresas públicas, semipúblicas, lo han condicionado todo, han destruido la institución más importante de una democracia, que es el Parlamento. Y hoy los parlamentarios, los diputados, los senadores, los parlamentarios autonómicos son gente que mira al jefe y se ha puesto el pulgar para arriba, vota que sí, y se ha puesto el pulgar para abajo, vota que no, porque si no, no repiten en las listas o se les multa, como les pasó a los diputados y senadores del PP que votaron en contra del aborto en la última legislatura. Pues no han repetido las listas. La democracia ha sido secuestrada por los partidos políticos. Pues bien, esa crisis institucional en la que no hay división de poderes sigue sin resolverse. Y ninguno de los partidos de la llamada regeneración están haciendo nada porque se resuelva de verdad. Pero de una degradación de las instituciones también podemos salir. Otra crisis es la crisis de valores, la degradación moral que podemos ver. Pues mira, en los contenidos televisivos, ayer tuvimos los de Vox que padecer uno de ellos. Seguro que pudisteis ver esa entrevista que le hicieron en el intermedio al secretario general de Vox, que se portó como un campeón, como una persona educada, ante las mofas permanentes de un sujeto que trataba de ridiculizarle. Por cierto, una entrevista grabada hace 2 meses, que duró 2 horas, y esos 2 meses les ha costado reducir a 7 miserables minutos todo lo que dijo el secretario general de Vox sin conseguir ridiculizarle. Pero una entrevista que, si algunos de ustedes vieron, imagino que no frecuentan ese tipo de programas y les alabo el gusto, pues acaba incluso con un beso del entrevistador, intentando reírse del entrevistado, y que ha generado la indignación en las redes sociales contra los que han perpetrado la entrevista. Bueno, decía esto, y no sé realmente por qué, por la degradación moral, o esos juicios tan terribles que estamos viendo estos días sobre lo ocurrido en Navarra, y que sea lo que ocurriera, demuestran la degradación moral a la que está llegando nuestra sociedad. Pero los valores se pueden restaurar también. Es decir, esas 3 crisis, la económica, la institucional y la crisis de valores, son muy graves, tienen consecuencias terribles, pero podemos salir de ellas, podemos recuperarnos. Ahora bien, de una crisis de unidad nacional que se lleve por delante una parte esencial de España, nos vamos a arrepentir nosotros, se van a arrepentir nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y los nietos de nuestros nietos. Y por lo tanto, yo vengo a Alicante, como José Antonio, a acabar hablando de esto, porque me parece que es el problema esencial de los vecinos
de esta provincia y el problema esencial de los vecinos de cualquier sitio de España. Y es el que tiene que ver con la unidad nacional. Porque Cataluña, y lo digo como vasco, nos pertenece a todos los españoles sin distinción, igual que mi tierra les pertenece a todos ustedes. Aquí no hay diferencias. Hemos recibido un patrimonio de nuestros padres, de nuestros abuelos, y tenemos el deber de mantenerlo, sin permitirnos enredar en debates democráticos sobre si una región o una provincia tiene derecho a decidir si se va, si no se va. Ese no es el debate. El debate es que nos quieren robar lo que nos pertenece. A través de un golpe de Estado, a través de unas urnas, da igual, no vamos a tolerarlo ni por las urnas ni por las armas. No lo toleramos por las armas de la banda terrorista ETA ni por las urnas ilegítimas de Artur Mas o de Puigdemont. Y eso es lo que hoy tenemos que decir a todos los españoles, porque cuando uno es atracado, cuando uno se le roba, tiene el deber de defenderse. Y nosotros, especialmente los de Vox, lo estamos demostrando, queremos hacerlo con la ley, exigiendo que se cumplan las leyes que los partidos políticos y el Estado no quieren que se cumplan, salvo algunas honrosísimas excepciones como la de la Fiscalía General del Estado, que se merece todo nuestro reconocimiento. Decía esto porque, para entrar en lo que a mí más me preocupa, y creo que lo comparto con todos ustedes, en cuál ha sido la respuesta al golpe de Estado. El golpe de Estado separatista no se ha producido este mes. Es un golpe a plazos que se lleva produciendo desde hace varios años. Incluso quizá algunos de ustedes, y yo casi lo comparto, podrán decir que ese golpe de Estado, de usurpación de las funciones del Estado, se viene produciendo durante varias décadas. Y eso también tiene parte de verdad. Pero propiamente el golpe de Estado, de incumplimiento de la legislación, de desafío total, se viene produciendo desde Artur Mas. Y nosotros ya entonces, hace 2 años, acudimos a los tribunales presentando querella contra Artur Mas por los delitos de prevaricación, de malversación de caudales públicos, de usurpación de funciones, de desobediencia a los tribunales, de conspiración para la sedición y de conspiración para la rebelión. Es decir, por los delitos más graves que puede cometer un político. Los más graves. Algunos dicen, ahora son presos políticos. Y decía el filósofo, a ver si me he olvidado el nombre, que lo decía el otro día en una entrevista, Javier Gomá, decía, bueno, admitamos que son presos políticos. Eso no es un atenuante, es un agravante. Precisamente por ser políticos son muchísimo más graves los delitos que están cometiendo, porque son los primeros que tienen la obligación de respetar las leyes. Pues bien, nosotros podemos decir con orgullo y con la cabeza bien alta que fuimos los primeros y los únicos que en aquel momento acudimos a los tribunales a presentar esas querellas ante un gobierno que miraba para otro lado y ante las críticas expresas de ciudadanos en aquel momento. Fuimos los únicos que hace 2 años exigimos que se aplicara el artículo 155 de la Constitución. Están las pruebas en todas partes, lo hemos dicho por activa y por pasiva, están en YouTube, están en escritos, lo hemos registrado en el Palacio de la Moncloa, porque el artículo 155 estaba para responder a problemas mucho menos graves que los de un golpe de Estado. Es más, el artículo 155, para empezar, había que aplicarlo en la Consejería de Educación de Galicia, en la Vasca, en la de Baleares y en la de Valencia. El artículo 155 había que aplicarlo en muchos sitios. Al golpe de Estado en Cataluña, en sus inicios se podía haber respondido con un artículo 155, pero ahora ya no vale responder con una medida administrativa constitucional, por cierto, convertida únicamente en un decreto de convocatoria de elecciones. Rajoy en ese sentido ha hecho lo mismo que Puigdemont. Decía, ha declarado la independencia y la ha suspendido. Bueno, pues Rajoy ha declarado el 155 y lo ha suspendido porque ha convocado elecciones y no ha cambiado nada. Entonces, el 155 estaba para otra cosa. Pero esa medida administrativa constitucional no es la respuesta adecuada a un golpe de Estado, al que solo se puede responder con el Código Penal. Gracias a Dios que el fiscal general del Estado estuvo donde tuvo que estar y planteó esas querellas en las que una vez más vuelve a estar Vox. Hoy Vox, y esto es muy importante, porque muchas personas nos van a conocer por eso durante el próximo año y medio, hoy Vox representa la acusación popular en todos esos procesos. Y eso es importantísimo, porque si quizá ustedes tengan algunas nociones de derecho, claro, si la Fiscalía General del Estado no sostiene algunas de las acusaciones y retira las acusaciones por los delitos de rebelión, de sedición, porque dice que no están bien justificados, que es difícil probarlos, pues nos podemos encontrar ante penas verdaderamente ridículas. Y si la Fiscalía no acusa, el Tribunal no puede condenar. Por eso es absolutamente esencial la labor que nosotros vamos a desarrollar durante el próximo año y medio para sostener esas acusaciones hasta el final. Y para que esos señores con 40 o 50 años que han cometido los más graves delitos
tengan que jubilarse en prisión. Lo sentimos, nosotros no queremos que nadie entre a la cárcel, pero las leyes están para cumplirlas. Nosotros no lo decimos desde el odio, desde la rabia a los separatistas que quieren hacer nada más y nada menos que destruir nuestra patria y que se han comportado como viles traidores. Lo decimos desde la indignación ciudadana de los que exigen que las leyes se apliquen a los políticos igual que se les aplican a los ciudadanos cuando no pagan los impuestos a tiempo o cuando se saltan un semáforo o cuando aparcan donde no deben. Porque para eso los políticos son muy rápidos, son muy eficaces y no nos libramos ninguno de nosotros. Pero cuando son los propios políticos y especialmente los separatistas los que delinquen y delinquen tan gravemente, parece que la impunidad está a la orden del día. Y eso es lo que nosotros no vamos a permitir de ninguna de las maneras al frente de la acusación popular durante este tiempo. No voy a entrar a relatar, luego quizá en alguna pregunta podamos hablar de ello, sobre qué es lo que ha estado el gobierno haciendo durante estos años, lo mal que lo ha hecho desde el punto de vista de dar la batalla internacional, lo mal que lo ha hecho desde el punto de vista del mensaje, diciendo a los catalanes, es que si salís de España saldréis de Europa. No, perdona, a los catalanes, a nuestros compatriotas catalanes, hay que decirles, si salís de España, salís de España, que es lo peor que le puede pasar a un catalán. No hay que decirle que va a salir de Europa, es evidente, pero es que no valoramos el proyecto común de España. Es que hay que decirle que lo peor, hay que decirle a los catalanes que lo peor de hacer un referéndum que irse de España es dejar de ser europeo. Es que hay que decirles que lo peor es que la economía va a ir peor y las empresas se van a marchar. Es que ese es el único argumento que tenemos para defender el proyecto común de España, para defender una magnífica historia de convivencia en común de siglos y siglos y para defender lo que nos han legado nuestros padres. Eso es lo único de verdad que se puede decir en favor de España por parte del gobierno. Pues mira, es indignante. Y no me extraña que con esos mensajes haya muchos que han dicho que se quieren ir porque no parece nada interesante. Y esa culpa, esa responsabilidad es del gobierno de la nación. Pero bueno, ya saben lo que piensa el presidente del gobierno. Lo ha dicho ayer, o anteayer en Italia. Ha dicho literalmente, he salvado a España y ahora hay que coser las heridas. ¿Cómo que ha salvado a España? A mí esa frase, bueno, para empezar, no responde a la realidad, porque su dejación de funciones durante este tiempo le hace responsable de gran parte del daño que han provocado los separatistas. Esto se podía haber evitado. Pero es que además, y lo digo, pero es que además, si lo digo sin tratar de ofender lo más mínimo, esa afirmación, oye, a mí me parece un poco impropia de un político, ¿eh? No sé, yo creo que responde a algún tipo de síndrome, no soy capaz de calificarlo, algunos llaman el síndrome de Moncloa, pero me parece para hacérselo mirar, que salvar a España. Y luego, lo otro que debe ser obedecer a algún otro tipo de síndrome también. Ahora hay que cerrar las heridas. O sea que ahora hay que dar un premio a los golpistas. Eso es lo que nos están queriendo decir. Eso es lo que nos están diciendo algunos supuestos expertos en materia constitucional enviados por los partidos a lanzar un globo sonda para decirnos que tiene que haber una reforma federal de la Constitución y que tiene que haber un acuerdo fiscal con Cataluña y que tiene que haber un reconocimiento de la nacionalidad catalana y otra serie de zarandajas que no vamos a admitir de ninguna manera. Lo único bueno de todo esto es que, salvo que pretendan hacer una corruptela y hurtarnos nuestro derecho a decidir, tendrán que ir a un referéndum y hacernos votar a todos los españoles. Y yo estoy convencido que lo proponga quien lo proponga, se pongan de acuerdo los partidos que se pongan de acuerdo, y aunque sean todos los que están en el Congreso, los españoles en referéndum van a tumbar cualquier reforma que degrade más nuestra unidad nacional. Concluyo únicamente reafirmando el compromiso de todos los que formamos parte de Vox con la unidad nacional de España, nuestra patria, con nuestra propuesta de reforma radical del Estado de las autonomías. Hoy José Antonio decía, bueno, proponemos recuperar alguna competencia y añadía otras más que decía que eran de su cosecha. Yo me permito hacer una corrección. No. En realidad la propuesta de máximos de Vox es recuperarlas todas, porque nuestra propuesta es que haya un Estado unitario, políticamente centralizado, y en el que los españoles no tengamos que usar nuestros impuestos para pagar 17 parlamentos. Porque por mucho que unos quieran hablar valenciano, otros catalán, otros vasco, y tengamos que preservar lo que es una riqueza para todos los españoles, eso no justifica una serie de parlamentos regionales. No lo justifica. Dicho lo cual, esta es la propuesta de máximos de Vox, que exige
y aquí estoy de acuerdo con José Antonio, una reforma constitucional con mayorías de 2/3 que nosotros no vamos a alcanzar pronto. Ahora bien, mientras tanto se pueden hacer cosas y se pueden recuperar competencias esenciales, como la de educación, como la de sanidad y como todas las que relataba antes José Antonio Ortega Lara. Y tienen nuestro compromiso de que si algún día tenemos representación, y espero que sea muy pronto, y nuestros votos sirven para apoyar algún tipo de mayoría, será a cambio de que el Estado se reforme en la línea que los españoles quieren que se reforme el Estado y no en la línea en la que quieren los antiespañoles. Quiero reiterar aquí nuestro compromiso también de que nosotros no vamos de ninguna manera a pastelear con nadie, en ninguna circunstancia y de ninguna de las maneras para que la acusación popular que va a representar Vox retire los gravísimos delitos que han cometido de rebelión, de sedición, de malversación, de desobediencia, de prevaricación y de usurpación de funciones. Ni uno solo de los delitos. Y quedará en manos de los jueces y del tribunal la interpretación de la legalidad y en su conciencia lo que ellos decidan. Pero por Vox no va a quedar. Y en segundo lugar, queremos poner sobre la mesa de una vez por todas la gran contradicción de la democracia española, la contradicción que no tienen en Alemania, que no tienen en Portugal y que no tienen en otros países. Y es la legalidad de los partidos separatistas pagados con los impuestos de los españoles y que trabajan todos los días para destruir nuestra unidad. Yo sé que la cultura política española, y después de 100 años de legalidad de estas facciones separatistas, dificulta una reforma de esta naturaleza. Mientras tanto, planteemos la ilegalización de los partidos golpistas que desobedecen las sentencias de los tribunales y que, según el auto de la juez Lamela, se comportan como organizaciones criminales para nada más y nada menos que destruir la unidad de nuestra patria. Tiene nuestro compromiso de que defenderemos todas estas cosas allá donde tengamos voz y que lo haremos siempre. Muchísimas gracias y nos ponemos a su disposición. ¡Viva! Loquito. Sí, va a haber una ronda de preguntas para que estéis sentados. O de pie, ¿eh? Pero bueno, no se ha levantado. Ah, bueno, somos gente joven. Pero bueno. Vamos a iniciar una ronda de preguntas. No sé cuánto tiempo tenemos. Lo único que les pediría, porque somos muchas personas, estoy seguro que 15 o 20 minutos. Bueno, pues que no haya nadie que coja 10 o coja 5 o coja 3. Habrá muchas personas que quieren preguntar, que tengan alguna duda. Y les pediría, por favor, que las intervenciones no sean largas, que sean concretas, concisas. Si no es así, me han dicho que hay unas trampillas debajo de cada silla y se hará desaparecer al que se agarre. ¿Hay alguien con algún micrófono para darlo al público? No, pues... No, este no porque tiene cable. Bueno, pues a viva voz. Que se acerquen un poquito. Y a viva voz desde allí y si no, ya traduzco yo la pregunta. Si la dicen en valenciano, yo la digo en español. He cogido pose y todo, fíjate. Póngase de pie. Sí. Bueno, yo no quería hacer una pregunta, sino básicamente lo que quería era daros las gracias. Porque los que estamos aquí, y muchos que no han podido venir, y que son también gran parte del pueblo español, nos sentimos desamparados. Desamparados frente a partidos como el Partido Popular que nos ha traicionado. Desamparados frente al pastoreo del PSOE. Desamparados frente a los jueces y a los fiscales que se manchan con el polvo del suelo, desamparados con el Ministerio del Interior. Y ha sido justamente incluso un 2 de mayo, a través de un movimiento absolutamente espontáneo, el de las banderas, el del boicot de los productos catalanes, el de las redes sociales, lo que ha levantado este país, teniendo en cuenta además un apoyo muy importante y en otras épocas de la historia de España no hemos tenido. Y ha sido la palabra rey, la que yo pido desde aquí una cosa. Termino animándolos a seguir así, De verdad que estamos muchos detrás de vosotros. Lo haremos, le agradecemos mucho ese reconocimiento. Compartimos con usted un análisis importantísimo, y es que este golpe de Estado, en la medida que ha sido detenido, lo ha detenido la nación española y su majestad el rey, que han sido los que han mantenido
la dignidad de España junto con los fiscales, en este caso. Y le digo también que esta alternativa política se llama Vox, desde el principio, voz en latín, por una razón. Y era porque éramos absolutamente conscientes ya entonces de que había muchos españoles que se habían quedado políticamente huérfanos, que se habían quedado sin voz, sin nadie que les representara. Algunos, como usted ha dicho, que les ha traicionado el Partido Popular, y aquí son bienvenidos, lógicamente. Pero les quiero hacer partícipes de una reflexión. Está viniendo a votar a Vox y a simpatizar con Vox personas que habían llegado a votar a Podemos. Personas que habían votado a Podemos hartos de la corrupción, contra la casta, sin ningún otro tipo de análisis, y que no eran comunistas, que no eran radicales de extrema izquierda, que probablemente no tenían una gran ideología, y están viniendo por 3 vías. En primer lugar, porque se han dado cuenta que Podemos, la izquierda, la extrema izquierda, no defienden a los españoles y no protestan frente a todo lo que representa las ayudas sociales a determinado tipo de inmigración ilegal, que no se conceden esas ayudas sociales a los españoles y sí a los que vienen de fuera. Es en primer lugar. En segundo lugar, mucha gente que había votado a Podemos, y especialmente hombres, pero también mujeres, se han dado cuenta de que Podemos está defendiendo un feminismo agresivo que convierte a través de la ideología de género, en muchos casos, al hombre en culpable solo por ser hombre. Y se han visto como víctimas, por cierto, de una ley que no ha conseguido combatir la violencia contra la mujer y que además ha conseguido en muchos casos convertir a hombres inocentes en culpables. Y muchos hombres, y muchas personas, muchas madres de esos hombres, están viniendo a Vox únicamente porque nos han visto ser valientes en la defensa de una injusticia, que no es ni mucho menos la justificación de la violencia contra nadie, sino al contrario. La lucha contra la violencia contra cualquier persona, sea hombre o mujer. Y la crítica de una ley contra la violencia de género que es ideológica y que está siendo absolutamente inútil en el combate de esa lacra. Y en tercer lugar, porque hay muchos españoles que habían votado a Podemos contra los corruptos, pero no estaban contra España. Y de repente han visto que los podemitas están contra su patria. Y a día de hoy hay personas que vienen a Vox, que se afilian, que nos dicen que nos van a votar y que nos dicen que habían votado a ese partido político. Y lo coloco como el partido político más distante de nuestras posiciones, como un ejemplo de que nosotros estamos llamando a todos los españoles. Y he mencionado al Partido Popular y a Podemos, pero a nosotros nos da igual lo que haya votado el que esté aquí o lo que haya pensado antes. Nosotros tenemos una hoja de ruta, tenemos unos principios y queremos compartirlo con cualquier español que, independientemente de cómo se llame o cómo se catalogue, esté de acuerdo con esos principios, haya votado lo que haya votado o aunque no haya votado en estos 30 años porque no se sentía representado por nadie. ¿A quién va a dirigir la pregunta, por favor? Santiago. Llevo en Vox desde que se fundó. En Madrid, estuvimos allí, con toda la ilusión del mundo. Y hay una cosa que me preocupa, que es qué relación tenemos con el partido de Le Pen en Francia. Esa imagen que podemos dar de extrema derecha, que yo creo que no son, por lo menos no es así como yo vi la afiliación del partido, sino que somos un partido liberal de derecha. Y yo creo que si Vox siga siendo así, quiero pensar que haya sido así. Y yo sé que el partido de Le Pen en Francia es muy antieuropeísta. Yo no quiero que sea antieuropeísta, y si lo es, pues no pasará, y lo va a hacer. Pero no quiero que sea la idea. Me alegro que me haga la pregunta, porque me da la oportunidad de explicar cosas y de matizar. Vox es Vox, y el Frente Nacional es el Frente Nacional, y Ciudadanos es Ciudadanos, y nosotros tenemos nuestro proyecto político para España que responde únicamente a los intereses españoles. Y eso es importante decirlo. Usted decía, Vox es un partido liberal. Pues mira, yo creo que Vox no hay que etiquetarlo. Y no hay que etiquetarlo porque hay gente en Vox que no es liberal, que es conservadora, gente que viene más por una inspiración cristiana, gente que viene más a Vox porque Vox es un partido democrático nacional que defiende la igualdad de todos los españoles en todo el territorio nacional, gente que viene a Vox y dice, bueno, yo no me siento de derechas, pero yo soy de Vox. Entonces, yo creo que etiquetar nunca es bueno. A nosotros nos etiquetan de extrema derecha, de ultraderecha, de xenófobos, de racistas, de homófobos, de ultracatólicos, nos etiquetan de todo. Yo creo que eso es bueno en la medida que nos da una oportunidad de comunicación y de explicarnos. Y no somos nada de eso. Pero también te digo que el Frente Nacional no es un partido de extrema derecha. Es un error pensar que 1/3 de los franceses son de extrema derecha. Dicho lo cual, ¿por qué Vox ha tenido contacto con el Frente Nacional en un momento determinado? Bueno, porque coincidíamos en el análisis de 2 o 3 puntos importantes en política internacional y en política europea, no en la salida
de la Unión Europea ni la salida del euro. Ese matiz yo creo que es importante. Yo no creo que ellos estén en contra de la Unión Europea. No ha dicho usted en contra de Europa. Están en contra de esta Unión Europea. Yo también critico esta configuración europea. Creo que hay que construir una Europa diferente. No estamos en Vox a favor de una Europa federal que disuelva a España. Y nosotros creemos en esa parte del artículo 2 de la Constitución que dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible, es decir, indivisible internamente e indisoluble en el exterior. Creemos en la soberanía de España y no queremos que se construya una Unión Europea donde al final los ciudadanos españoles no tengamos nada que decir, porque todo se decide muy lejos de nosotros, porque se ha convertido en absolutamente irrelevante el Parlamento Nacional por dos vías: por la descentralización hacia abajo y por la entrega de soberanía a la Unión Europea en muchas materias. Es un debate larguísimo y complejo que no podemos tener hoy aquí. Esa es nuestra posición. ¿En qué coincidimos con el Frente Nacional? En la crítica a las instituciones internacionales que pretenden destruir las soberanías nacionales. Seguimos pensando que el Estado-Nación es la referencia de los ciudadanos y tiene que seguir siéndolo, y ha funcionado históricamente bien, y no queremos que los grandes, los megaestados, las superestructuras oligárquicas sean la respuesta o la sustitución a los Estados-Nación. En concreto somos partidarios del Estado-Nación español. Otros, pues que los defiendan los suyos si creen que son defendibles. Estamos de acuerdo también en la afirmación de la propia identidad europea. El Frente Nacional dice: la UE de los burócratas tiene 40 años, nuestra Europa tiene 2 milenios. Es decir, la defensa de la identidad cristiana, judeocristiana de Europa frente al multiculturalismo que nos imponen las oligarquías y que es la puerta abierta a la penetración del islamismo, que es el caballo de Troya que algunos están queriendo introducir. Y en tercer lugar, una coincidencia en la reacción frente a la dictadura de la corrección política que nace, yo creo que de alguna forma en Francia con el mayo del 68, y que se ha convertido en algo absolutamente opresivo. No se puede decir prácticamente nada. Veníamos bromeando, que me había llamado una persona de una empresa de cosméticos para verme, y veníamos bromeando si no nos llamará porque hemos utilizado la palabra maquillaje en sentido despectivo alguna vez. Esto les va a parecer una broma, pero es que nos han escrito para eso. No utilicen ustedes la palabra maquillaje de manera despectiva porque la industria del maquillaje en España es muy importante. Bueno, que la palabra no es suya, no tratamos de hacer que ustedes lo vendan, no va a dejar nadie de maquillarse porque utilicemos esa palabra de verdad. Esto está pasando y es un ejemplo verdaderamente risible y absurdo y afecta a todo. El todos y todas, todas estas cosas que nos quieren imponer. Bueno, pues hay una reacción frente a la dictadura de la corrección política que nosotros compartimos. 3 cosas: soberanía, identidad cultural europea, occidental, judeocristiana, y ese hartazgo frente a la impostura de la corrección política. Esas 3 cosas. Que el Frente Nacional es un partido estatista, bueno, como todos los franceses, que quiere subir los impuestos, que no es así, pero bueno, que los quiere subir, pues mejor para los españoles que suban los impuestos en Francia. Que nosotros, que no se metan en nuestras cosas nadie, ni los del Frente Nacional. O sea, yo lo que quiero transmitirle es que nosotros hemos tenido esos contactos en la medida que coincidimos con algunas cosas y en un asunto importante en estos momentos. ¿Y con el Frente Nacional nos podríamos poner de acuerdo en política económica? Probablemente no. ¿Nos podemos poner de acuerdo en la elección de civilización? Pues con toda seguridad sí, incluso usted. ¿Ellos son un partido extrema derecha? Yo creo que no. Nosotros no lo somos de ninguna de las maneras. Pero no nos dejamos atemorizar, no nos dejamos insultar. Y es verdad que hemos hecho con esas reuniones un gesto arriesgado, pero yo creo que ha sido un gesto valiente y ha sido un gesto honrado, y no pretendemos engañar a nadie. Vox no ha cambiado su manifiesto fundacional, Vox no va a cambiar su manifiesto fundacional, y Vox está respondiendo únicamente a los intereses de los españoles. Y digo esto porque el otro día publicaba en El País, nada más y nada menos que el director adjunto del País, una insidia sobre que Vox y Podemos éramos los caballos de Troya de Putin en España. Nosotros no somos el caballo de Troya ni de Putin, ni de Venezuela, ni de Irán, ni de Arabia Saudí, ni de ninguna multinacional. Somos el caballo de Troya de la España que madruga. De nada más. Hola. Para ti, Santiago. Bueno, me da igual, Santiago o Santiago. Que se gane el sueldo. Hace un año nos decías que hay un camino a la derecha. Un año, pues suave. Hablo de derecha y matizo,
la derecha. ¿Cómo está ese camino? Mi pregunta es porque creo que va a ser necesario que exista otro camino independientemente del que hay. Está claro, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿Cómo se puede? ¿Está compactado? ¿Está bien preparado? ¿Cómo está? pues yo creo que es... sí, bueno, decía que hace un año y medio, a raíz de la publicación de un libro que firmé yo, que era Hay un camino a la derecha, que hablaba de eso, del camino a la derecha, como una opción no explorada en la política española. Bueno, era un título, sin más, ¿no? Insisto en la idea de no etiquetar. Nosotros ni nos acomplejamos ni nos avergonzamos, pero tampoco tenemos una obsesión de etiquetar. Pero, lógicamente, hay un camino que va en contra del consenso que nos han impuesto en España, fundamentalmente las izquierdas y los acomplejados. Y ese camino está políticamente inexplorado en el Congreso. Nadie lo representa. El Partido Popular dice que representa al centro político, el Ciudadanos también, el PSOE está a la izquierda, del centro izquierda, Podemos está a la extrema izquierda y luego están los separatistas. Entonces hay una gran parte de los españoles que no se sienten representados y que votan el mal menor y que votan por determinadas circunstancias concretas y porque a la hora de votar quieren votar algo que piensen que va a salir elegido. Bueno, Vox va a salir según las últimas encuestas, o sea que ya pueden votarnos, ya no tienen que tener tanto miedo. Entonces yo creo que ese camino está políticamente inexplorado, no estará compactado, pero yo creo que hay una tierra fértil, que es la de muchísimos españoles que están deseando oír a los políticos en el Congreso y en las televisiones lo mismo que ellos se mandan, y probablemente esto lo decía hace un año y medio también, lo mismo que ellos se mandan en sus grupos de amigos, por WhatsApp, en los mensajes que expresan en las conversaciones de bar, en los mensajes que naturalmente expresan con su familia en las celebraciones familiares y que luego nunca oyen en ninguna intervención parlamentaria, en ningún debate de televisión. Y yo creo que todos esos españoles, que son muchísimos, que no son 1 millón ni 2, sino muchos millones, y que se sienten tan solos, están deseando escuchar esa voz, una voz potente y, desde su punto de vista, que tenga posibilidades de resultar elegida para inmediatamente poder respaldarla. Por lo tanto, aunque ese camino no esté pisado, no esté compactado, es un camino muy fértil que yo creo que nos va a dar esperanza y muchas victorias a todos los españoles que queremos otra cosa durante los próximos años. Pero... Bueno, eso es absolutamente cierto, pero no en las televisiones públicas, en las televisiones públicas y en las televisiones privadas, en todas partes. La televisión pública es la única que podría tener pues una justificación parlamentaria de representación para no invitarnos. Si no, se curan esa luz y solo invitamos a partidos que tienen representación parlamentaria. Y los medios de comunicación privados no tienen esa excusa, no responden a ese tipo de análisis, no tienen ese deber de imparcialidad y de dar a cada uno los minutos que le corresponden en función de su representación, y por lo tanto no tienen esa excusa. Pero nosotros sabemos, y lo venimos denunciando desde el inicio de Vox, que ha habido instrucciones políticas concretas para que Vox no apareciera. Nos las han contado decenas y decenas de periodistas en todo este tiempo. Seguro que en los últimos días habéis podido conocer alguna. Recordáis hace unos días en el programa de Ana Rosa Quintana, es algo anecdótico pero muy significativo. Entrevistan a... Os ha llegado un vídeo por WhatsApp de un tipo con barba muy enfadado delante de la embajada de Cataluña en Bruselas. Os ha llegado ese vídeo, ¿no? Vale. Pues este señor, que lo hizo anónimamente, es Víctor Sánchez del Real, fue el responsable de comunicación de Vox hasta hace año y medio, grabó este vídeo un día hace poquito y se hizo absolutamente viral, llegó a muchísimas personas, a su WhatsApp, en las redes sociales. Se hizo tan viral y lo vio tanta gente que le llamaron de la televisión, como un ciudadano anónimo, para entrevistarle. Y le entrevistaron en el programa Ana Rosa Quintana durante 10 minutos
estuvo verdaderamente simpático, gracioso, los contertulios celebraban cada una de las respuestas que daba, se veía que todos estaban muy contentos con lo que decía, y en el último minuto dice, bueno, yo estas cosas que me enfadan tanto, pues la verdad que trato de defenderlas de distintas maneras, y de hecho formo parte de un partido político minoritario como afiliado, que es Vox. En ese momento el que le estaba entrevistando y como acompañante de Ana Rosa Quintana hizo una mueca como de sorpresa, de desagrado, de decir, vaya, la que nos han colado aquí, que se ha puesto a hablar y él lo dijo sin ninguna mala fe. Bueno, el caso es que acaba así la cosa como diciendo, vaya cara que ha puesto el presentador este. Después vamos a YouTube para buscar la entrevista entera. Pues de esos 10 minutos solo emitieron 9, los 9 primeros. Cuando él dice que es de Vox, no lo emiten. Es solo un ejemplo pequeño, podría contaros, de verdad, decenas. Es algo constante. Periodistas que nos llaman y dicen, mira, no puedo traeros, no puedo llevaros. Me han dicho que como os vuelvo a mencionar, no puedo seguir en el periódico, no puedo seguir en este digital. Bueno, es que la mano del poder político, antes hablaba de la degradación institucional. Se han degradado las instituciones democráticas, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, pero también en gran medida los medios de comunicación, porque viven, muchos de ellos, de las subvenciones públicas y obedecen al que les subvenciona. Esto es así. Y es muy difícil de combatirlo. Creemos que la publicidad institucional hace un gran daño porque no da libertad a los medios de comunicación, y nosotros hemos padecido eso, ¿no? Y creemos que haya tenido una labor especialísima la madre de Pablo Iglesias, Soraya Sáenz de Santa María, porque el padre es José Luis Rodríguez Zapatero. Y digo la madre de Pablo Iglesias, que estoy muy contento de que le felicitamos desde aquí, de que vaya a ser abuela pronto, porque el otro día Pablo Iglesias en el Congreso dijo que él deseaba ser padre y tal, con lo cual hay que felicitar a Zapatero y a Soraya Sáenz de Santa María, porque serán abuelos muy pronto. Pues sí, uno es el responsable del surgimiento de un personaje como Pablo Iglesias por el odio generado en la sociedad española, por la ley de memoria histórica, por tratar de enfrentarnos entre nosotros. ¿Recordáis aquella conversación con Gabilondo? Necesitamos que haya tensión. Y la otra responsable, y ya no nos lo inventamos nosotros, esto lo lleva diciendo Vox 3 años. Bueno, pues ya lo sabemos porque las conversaciones interceptadas por la UCO de la Guardia Civil en el marco de operaciones contra la corrupción, sabemos que los responsables de grupos como Antena 3, el príncipe de las tinieblas, que le llaman Mauricio Casals, y alguno más, hacían comentarios de que el gobierno les había pedido que había que dar aire a Podemos en las televisiones para dividir al Partido Socialista. Bueno, pues Soraya Sáenz de Santa María es la madre de Pablo Iglesias, y claro, no quiere que nosotros le quitemos la merienda en el recreo. Siguiente, luego usted. Yo quería hacer una sugerencia. Mirando a futuro, si sería una buena cosa para Vox que se uniese en las próximas elecciones con UPyD, porque yo tengo una tía, tengo una gente que tiene el corazón partido entre Vox y PSOE. Como la unión hace la fuerza, quizás sería algo interesante. Mire, nosotros hemos tenido contactos con UPyD, conversaciones, un partido al que respetamos mucho, y tenemos importantes puntos de coincidencia con ellos en algunas materias, sobre todo en cuestiones territoriales, en la crítica que han estado haciendo al cupo vasco, en la cuestión de las autonomías en parte, porque aunque ellos no plantean el Estado unitario sin parlamentos regionales, sí plantean recuperar algunas competencias, pero es un partido que ha sido algo reacio al contacto con nosotros, porque muchos de sus militantes, sobre todo de sus dirigentes, están más bien en el centro izquierda, ese es su origen, y nos ven con recelo. Hay que tener en cuenta que Vox es un partido que no solo habla de la cuestión territorial, que habla también de cuestiones que pueden resultar morales en algunos casos, que habla de cuestiones que tienen más que ver con el pensamiento conservador, que tiene una política económica en materia fiscal que no coincide con la de UPyD. Entonces, es un partido amigo de alguna forma. Yo desearía que la izquierda española la representara a UPyD, porque entonces estaríamos salvados y habría una izquierda española patriota. Y no digo que en unas circunstancias de salvación nacional nosotros no pudiéramos unirnos con una fuerza política de esa naturaleza, de manera temporal, a través de una coalición, pero sabiendo muy bien cuáles son las diferencias entre unos y entre otros y respetándonos en esas diferencias. Pero ya le digo que es muy difícil abordar ese acercamiento, porque yo creo que ellos tienen cierto recelo. Mira, de hecho, en las manifestaciones que convocó la Fundación para la Defensa de la Nación Española, que fueron numerosísimas, la del 29 de septiembre en todos los ayuntamientos de España, y la del día 7 de octubre
en Madrid y después la del día 28 de octubre, también en Madrid. Se llamó a todos los representantes políticos por parte de esa fundación para que pudieran hablar, una fundación de la que yo formo parte, de su patronato, y no quiso nadie, ni siquiera UPyD, que no tiene en estos momentos importantes tribunas y altavoces para comunicar, y ellos no quisieron ir, probablemente porque no querían que se les relacionara con Vox de ninguna manera. Por lo tanto, nuestra voluntad siempre ha sido la mejor, porque estamos en contra del sectarismo ideológico y porque queremos una España en la que todos los españoles de izquierda y de derechas podamos encontrarnos, podamos convivir y entre todos defendamos la unidad nacional, pero después nos encontramos dificultades como esas en el camino. Es decir, la buena intención que usted transmite al decirlo, yo se la alabo, pero después en la práctica política es muy difícil abordar este tipo de operaciones. Bueno, hacer un recuerdo para las familias y compañeros de los 44 del ARA San Juan, a conocer la noticia de la explosión en el submarino comunicada por el portavoz de la Armada Argentina, que no tiene expectativas de vida. O sea que es un reconocimiento a sus familias y que están en nuestra memoria. Muchas gracias por sus amables palabras, pero hemos estado ahí no solo José Antonio Ortega Lara, mucha gente que ha estado detrás ahí en la lucha, como usted ha dicho, civil. Pues me viene a la memoria Ana María Vidal-Abarca y un montón de víctimas de ETA que han estado ahí en la brecha durante muchos años contra viento y marea y contra incluso los gobernantes, porque los gobernantes, tanto el señor Zapatero como el señor Rajoy, el momento en que ellos vieron que el movimiento de víctimas podía convertirse, podía hacerle sombra y convertirse para ellos en un rival, por decirlo así, fue cuando se dieron cuenta de las manifestaciones casi multitudinarias que convocaba cuando era presidente de la asociación el señor Ahora. Bueno, es Enrique que pisa el cable, siempre. No decía que cuando las grandes manifestaciones del señor Alcaraz. Sin embargo, tengo que decir que nos ha quedado un sentimiento un tanto agridulce. Miren, hemos luchado mucho, hemos peleado mucho, siempre de frente, nunca engañando. Y sin embargo nos encontramos al final con que muchos de los del mundo del terror, de los terroristas, hoy están, y muchos de sus adláteres están en las instituciones donde disponen de tres elementos importantes para llegar a seguir adelante con sus propósito, que sigue siendo el mismo, que es destruir España. En las instituciones tienen dinero, poder e información. Tienen coche oficial con un despacho con moqueta y un sueldo alto. ¿Para qué se van a dedicar a matar o a poner bombas si consiguen mucho más desde la política que lo que antes no podían conseguir desde el paso de las mugas o poniendo bombas y luego tiros en la nuca, por la espalda?
esa sensación de olvido institucional, que no popular, yo creo que también nos ha marcado mucho a las víctimas del terrorismo, sobre todo, y aquí sí que no hago distingos, tanto en los gobiernos del señor Zapatero como en el del señor Rajoy. Los unos les enseñaron el camino y los otros le pusieron la alfombra roja. Y en esa situación nos hemos tocado. Última pregunta, que si no el acto se va a alargar de más. Bueno, pues yo soy nacido en Barcelona y vivo en Alicante. Mis padres tampoco eran de allí de Barcelona, mi padre de Palencia y mi madre de Palencia y mi padre de Alcoy. Primero quiero agradeceros porque el trabajo que hacéis es muy bueno y es muy difícil. Y bueno, yo tampoco sigo la política todos los días de pe a pa, pero cuando vi que ha aparecido Vox, yo soy cristiano evangélico. Entonces para mí el punto número uno es la vida. Quienes no defienden la vida, yo no puedo votar nunca a ese partido. Yo he sido... El bien vencerá al mal y la luz acabará deshaciendo las tinieblas. Vosotros sois la luz de España y me ha gustado mucho la comparativa que has hecho tú de la Biblia en cuanto a amor a Dios y al prójimo, y tú has hecho una comparativa con el. La pregunta que os hago es la siguiente. Todavía hay gente, yo votaba a Vox desde que empezó Vox, ya dejé de votar PP y Vox. No solo por eso, no solo por la defensa de la vida. Una cosa que te he preguntado un periodista es: ¿tú qué harías el primer día si fueras presidente de España? Toda la ideología de ZP, toda la calle. La tiraba inmediato. Entonces, pero la pregunta que voy a hacerte es: todavía hay mucha gente, es cierto que las pasadas elecciones eran partes cruciales, que cree que votar a Vox. Yo soy del PP y me gusta Vox, pero no puedo votar a Vox porque si no viene el Coleta y nos se junta con el Sánchez y nos vuelve a, si habíamos mejorado un poquitín, y se nos vuelve a ir a España más profundo aún. Yo creo que en cierta manera puede uno pensar, bueno, sí, realmente tiro a Vox y no va a salir bien, pero yo no me baso en eso, sino que yo tengo que votar a Vox por conciencia. Y si hubiéramos tenido que pasar por el Pablo Iglesias una temporada, pues es lo que nos conviene, que nos den caña para luego salir y votar a Vox. Hay que convencer todavía a mucha gente del PP o de otros partidos de que votar a Vox no es tirar el voto, que Vox tiene que ir para adelante, tiene que crecer, sea cortándole a PP o a Ciudadanos o a quien sea. Yo quiero que hagáis el esfuerzo de convencer todavía a esa gente que sí, que me gusta Vox, está muy bien, pero tengo que votar PP o Ciudadanos o lo que sea, porque si no viene el Coleta, viene la muerte y entonces... Me ha quedado claro porque este es el pan nuestro de cada día para nosotros, ¿no? Yo en primer lugar quiero decir que comprendo ese pensamiento, comprendo a las personas que votan con miedo y que votan de una manera algo irracional y que no son capaces de votar en conciencia, ¿no? En las últimas elecciones me acuerdo que utilizamos una viñeta que era una cola de personas, todas en fila, ante una urna, iban a votar y había el típico bocadillo como con puntos de lo que están pensando y todos pensaban lo mismo. Decían, yo votaría a Vox, pero como no va a salir... Y claro, si todos los que están pensando eso simultáneamente votaran a Vox, Vox saldría, Vox sería útil. Pero claro, esta es una argumentación racional en la que hay que pensar, en la que hay que exigir un poco de valentía y no es fácil de transmitir. Hemos tratado a través de discursos, de palabras, de apelar a la conciencia de las personas, incluso durante una campaña electoral insistiendo en la idea de que si Vox no está, nadie lo dirá. Y esa era la frase permanente de la campaña electoral. Y decíamos lo que nadie diría. Nadie dirá que no es aceptable que 400.000 niños no tengan derecho a la vida en un país como el nuestro. Nadie dirá que todavía queremos saber toda la verdad sobre el 11M. Nadie dirá que hay que recuperar las competencias del... Si Vox no está, nadie dirá... Y relatábamos así todo el programa con cosas muy concretas que nadie dice en el Congreso de los Diputados, pero que millones de españoles piensan. Da igual, el miedo
y la idea del voto útil funcionaron como una absoluta apisonadora. Las palabras no han servido para convencer. Yo creo que lo que va a servir para convencer son los hechos. Hay muchas personas que están viendo que Vox, sin tener representación, es un partido útil, incluso sin representación, y están llegando a la conclusión de que, bueno, estos que están haciendo estas cosas tan importantes, generando estos debates, representando la acusación popular, poniendo las querellas que nadie pone, haciendo lo que tenía que hacer el gobierno de la nación, si están haciendo esto sin tener representación, ¿qué no serán capaces de hacer si tienen representación? Y creo que gracias a eso hay muchas personas que nos están mirando y que ya se han decidido apoyarnos. La encuesta que el otro día publicó El Español y que ha estado contando Pedro J. estos días ya nos daba 500.000 votos en toda España y un 2% de intención de voto, con un escaño en las Cortes por Madrid, pero que si fueran en las elecciones europeas serían 2 escaños en estos momentos de los 50 que se reparten. Por cierto, esa encuesta, seguro que algunos de ustedes lo saben, pero otros no, con un 2% le daba un escaño a Vox y con un 2% le daba 8 escaños a Esquerra Republicana de Cataluña, por el injusto reparto de escaños a través del sistema de circunscripciones. Estoy convencido de que esa encuesta, entre otras muchas cosas, y la presencia masiva en redes sociales y el hecho de que estemos encabezando la acusación popular está dando esperanza a mucha gente y confianza en nosotros. Son hechos y no palabras, nos van a respaldar, y creo que cuando nos respalden y tengamos esa primera representación institucional, abriremos una grieta por la que se derribará la presa y entrará en tromba la voluntad de muchos españoles. Eso es lo que yo creo. Muchas gracias a todos.